¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga en Cristo y María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a nuestra mamaíta, nuestra Madre del Cielo, para que nos proteja, nos guíe y nos lleve siempre a Jesús. Bien, continuamos con nuestras clases. Estamos en la asignatura 4, Sagradas Escrituras, ¿no? El audio número 3. Formación de los textos y el canon de las escrituras, ¿no? Ya habíamos hecho unos repasos bien interesantes. Así que, bueno, continuamos con estas clases, las clases magistrales, tras haber, por supuesto, comprendido que la Biblia es palabra de Dios en lenguaje humano. Entramos entonces en una de las etapas más fascinantes, queridos hermanos, más fascinantes y complejas de la teología bíblica, porque esto es teología bíblica, estamos viendo teología y la parte de las Sagradas Escrituras es una parte de la teología y se le denomina teología bíblica. Vamos a ver hoy, o en este audio, cómo se formaron los textos y el canon, ¿no? Aquí para que hoy nosotros, queridos hermanos, tengamos una Biblia, y sobre todo la Biblia que yo uso, que me gusta, la Biblia de Jerusalén, para mí, una de las mejores, ¿no? La que no recomiendo es la Reina Valera, más o menos, pero esta es la West Tower, la de los Testigos de Jehová. Ay, no, eso sí es verdad que no lo podemos denominar Biblia. Pero la Reina Valera, más o menos. Pero está incompleta. Yo les recomiendo la Biblia de Jerusalén y hay otras versiones muy buenas, pero yo uso la Biblia de Jerusalén, ¿no? Pero para no tener las Biblias en nuestras manos, la Biblia en nuestras manos, ellas tuvieron que pasar siglos de historia, procesos de memoria colectiva y discernimiento eclesial. Nada fue fruto del azar. Todo es un proceso mediante el cual. Entonces, el proceso de formación de la Biblia es de lo que denominamos de la vida al libro. O sea, la tradición, que es la vida en los acontecimientos diarios, el tu person, cuando entonces la cultura va creciendo, se va descubriendo la forma de escritura, esa tradición oral, eso que se hablaba de generación en generación, se transmite entonces a la tradición escrita, que es lo que conocemos hoy como libro, Entonces es un proceso. Entonces, ningún libro de la Biblia se escribió en el momento exacto en que ocurrían los hechos. Esa es otra cosa. Pasa un acontecimiento, ¿verdad? No es como ahorita, pasó un acontecimiento y ya usted lo sacó en la prensa. Bueno, ya casi la prensa no existe, eso es por allá en Estados Unidos, ¿no? Pero está en la prensa digital y fue escrita. O sea, al momento, caliente, no pasa así rápido de la tradición oral, pasa inmediatamente a la tradición escrita. Por lo menos pasó un acontecimiento. Se tuvo un accidente, un carro en la avenida principal. La gente lo ve. Y la gente comenta, mira, en la avenida principal hubo un accidente así de un carro azul y hay 2 heridos. Y así se va transmitiendo de palabra en palabra, ¿verdad? Pero llegaron los reporteros, llegaron los periodistas y comienzan a entrevistar. Ven en el sitio lo que ocurrió, comienzan a entrevistar y lo pasan escrito. O sea que en el caso actual, la tradición oral y la tradición escrita van casi tomadas de la mano. Pero ¿cómo nace? Por la tradición oral, primeramente. Pero en el momento de la Biblia, en los acontecimientos, no fueron así. Primero ocurrió el acontecimiento y pasaron años, siglos, para que se pudieran escribir en el libro. O sea que la tradición oral pudo haberse deformado en algunos momentos, pero manteniendo la verdad. Entonces, el haiógrafo
Él recogió la tradición oral y la escribió, pero no es como ahorita, pasaron siglos. Entonces, ningún libro de la Biblia se escribió en el momento exacto en que ocurrieron los hechos. El proceso sigue generalmente este esquema que les voy a presentar. Déjame bajar un poquito acá el sonido del fondo, que lo tenemos muy alto. Ok, creo que así estamos mejor. Entonces vean, eso que les voy a decir va a estar escrito, va a estar en el grupo WhatsApp, en la parte de Word. Puede estar en PDF o en Word, ¿no? Hay gente que me ha dicho, Fray, yo no puedo abrir Word. Bueno, PDF. Yo lo voy a pasar en Word. Les voy a facilitar las cosas a ustedes, ¿no? Para no complicar, porque sé que hay mucha gente sencilla en nuestro curso. Entonces, el esquema de cómo fue. Primero el acontecimiento, lo que yo les decía. Dios interviene en la historia, ¿no? El ejemplo, Éxodo, la resurrección. Un ejemplo de ahorita, el accidente. Ese es el acontecimiento. Luego del acontecimiento viene la tradición oral. La gente comienza a narrar el acontecimiento. Por lo menos en la parte de la Biblia, que es la tradición oral, el pueblo celebra, canta y cuenta lo sucedido. Celebra, vamos a ver muchos libros de celebraciones, cuenta narraciones, canta, el cantar de los cantares, los mismos salmos. Son hechos históricos, pero en diferentes géneros literarios. Entonces, en esta etapa, queridos hermanos, la memoria es comunitaria y litúrgica. ¿Por qué comunitaria? Porque, bueno, se masificó, no fue un solo individuo. Acá entonces está la tradición oral, ya la gente conoce y narra ese acontecimiento. Luego entonces se descubre la escritura o comienza la cultura a introducir la escritura y la tradición oral, o sea, ese acontecimiento que viene por la tradición oral pasa entonces a la tradición escrita y se pone por escrito los relatos para evitar que se deformen o se olviden. Y ahí es donde viene el asunto. Tiene que haber una investigación exacta de nuestros primeros hagiógrafos. Y hay que reconocer que el acontecimiento, aunque es de Dios, Dios interviene en la historia, en la tradición oral, pudo deformarse, pero no el centro. ¿Y qué hace la escritura? Evita de que los relatos se deformen o se olviden. Por eso que lo escrito está, no puede deformarse. Desen cuenta que las Biblias protestantes, ellas han deformado a su manera las cosas. A su manera las cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y un cuarto paso, que es la colección. O sea, se agrupan los escritos, o sea, cartas de San Pablo, los profetas, esa colección, quien lo hizo fue la Iglesia Católica. Ten en cuenta que la Biblia de Jerusalén, que es la que yo uso, por lo menos cuando yo leo en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 3, ¿qué nos dice? Escuchen esto, vuelvo, repito, Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, estamos hablando del Nuevo Testamento, verificado, o sea, que los que escribieron el Nuevo Testamento, sobre todo Lucas, este es el que está narrando Lucas acá, que era un médico, un hombre culto, y cuya fuente principal de su evangelio es la Virgen María, tanto que la critican, ¿no? Los evangélicos, las sectas evangélicas estas. Y María es la fuente principal. María fue la tradición oral. Lucas es el hagiógrafo, recoge esa tradición oral, la verifica, porque pasó a la memoria colectiva. ¿Y con quién la verificó? Con María y con los apóstoles.
Entonces vean, repito acá, Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 3. Puesto que muchos han intentado narrar, tradición oral, ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado diligentemente todo esto de los orígenes, escribírtelo por su orden. Ya Lucas, él, de la tradición oral, pasa a la tradición escrita y lo escribe. Pero antes de escribirlo, lo investigó, lo verificó, lo ordenó. Entonces, eso está ahí facilito, pues, facilito. Ahora viene, ¿qué es el canon? ¿Qué es el canon? El canon, queridos hermanos, viene de la palabra griega canon, con K, que significa caña o regla para medir algo que no se rompe, que es recto. El canon de la Biblia es la lista oficial de los libros que la Iglesia reconoce como inspirados por Dios. Entonces encontramos en el Antiguo Testamento, nosotros ahí nos ubicamos, la Iglesia recibió de la tradición del Antiguo Testamento la lista de los libros sagrados. Entonces existen dos cánones históricos, que es el canon de Palestina, que es el más corto, y el canon de Alejandría, o de lo que se denomina de los 70, que es el más largo. Entonces, la Iglesia Cristiana Católica, ella sigue el canon de Alejandría, que incluye los libros deuterocanónicos, como Sabiduría, Macabeos o Tobías, libros que usó Jesucristo, pero que los protestantes lo sacaron y al principio lo tenían. Oye, ¿por qué lo van a sacar si fue la Iglesia misma que estableció este canon, la Iglesia Católica? Ahora, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, él se fijó definitivamente a partir de 3 criterios. ¿Cuáles fueron esos 3 criterios, hermano? Primero, origen apostólico. O sea, ¿qué significa esto? Que el libro se remontara a un apóstol o a su círculo directo. O sea, la patrística, los primeros padres de la fe. O sea, testigos presenciales, directos. Entonces está la fuente primaria, que son los apóstoles, la Virgen María, ¿no? Ahí, en el primer siglo. O si el discípulo conoció al apóstol y el apóstol le narró eso, que es el círculo directo, o sea, origen apostólico. La Iglesia Católica en los primeros siglos, para ordenar el canon del Nuevo Testamento, porque ya el canon del Antiguo Testamento estaba hecho, la Iglesia lo que hizo fue utilizar el canon deuterocanónico, pero ya existía, pero en el Nuevo Testamento la Iglesia ordena, escoge esos libros, los 27, por su origen apostólico. Por eso que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. No son varias iglesias. Depende de la tradición apostólica, ¿no? Segundo, la ortodoxia. ¿Qué significa esto? Que el contenido estuviera en conformidad con la fe de la Iglesia. No es que el escrito vaya por un lado y la tradición de la Iglesia vaya por otro lado. No, ambos contenidos tienen que estar en conformidad con la tradición de la Iglesia, con la fe de la Iglesia. Se llama ortodoxia, cosa que no tienen los evangélicos. Ellos dicen una cosa y creen otra cosa y practican otra cosa. Ahí hay un arroz con mango con chicha. Y tercero, el uso litúrgico. ¿Qué significa esto? Que el libro se leyera habitualmente en las asambleas de los cristianos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que se reunían para la fracción del pan, para
para la celebración, para la lectura y la fracción del pan. Son las mismas partes que tiene la misa. O sea, que los cristianos católicos venimos haciendo lo que desde el primer siglo se venía haciendo. A eso se le llama uso litúrgico, que el libro que se leyera habitualmente en las asambleas de los cristianos, habitualmente. ¿Y cómo lo leemos nosotros? Todos los días. Y si usted va a misa durante 3 años, ciclo A, B y C, lee toda la Biblia. Yo tengo una amiga que era evangélica, que ella me decía que los católicos no leíamos la Biblia, que nada más la leíamos los domingos. ¿Quién dijo? Si la leemos todos los días, a eso se le llama uso litúrgico. ¿Por qué la leemos todos los días? Porque la leemos en la misma misa, en lo que llamamos nosotros la Eucaristía. Entramos en una parte interesante. La autoridad del magisterio y de la fijación del canon. Escuchen esto. Ya estamos claros en el uso litúrgico de todas estas cosas, ¿verdad? Ok. Vamos a chequear a ver el tiempo. Bueno, llevamos 16 minutos, estamos bien, estamos en el tiempo, ¿no? A ver, revisamos nuevamente. Perfecto, sí. Ajá. Vamos a hablar ahora de la autoridad del magisterio en la fijación del canon. ¿Quién decidió que los libros eran inspirados y cuáles no? O sea, los apócrifos, ¿no? Por citarlo. Aquí la tradición y el magisterio, o sea, la iglesia, son fundamentales para esto. Aunque ya había consenso desde el siglo IV, fue en el Concilio de Trento, en 1546, el que definió de forma dogmática el catálogo de los 73 libros que tenemos actualmente en la Biblia. ¿Quién lo fijó? Lo fijó el Concilio de Trento, el magisterio. Entonces, tenemos 73 libros. ¿Cuáles son? 46 del Antiguo Testamento y 26 del Nuevo Testamento. Entonces, el magisterio nos enseña que la iglesia no hace que un libro sea inspirado, sino que reconoce la inspiración que Dios ya puso en él. El libro viene inspirado. ¿Quién lo reconoce? El magisterio, la iglesia. Entonces, la iglesia católica, gracias a la iglesia católica, es que tenemos la Biblia. ¿Quién dijo que fueron los evangélicos, los testigos de Jehová o los mormones? Por Dios. Entramos entonces en un apartado bien interesante. La Biblia y sus lenguas, o sea, los textos originales. Y vean ustedes, la Biblia no se escribió en español ni en inglés. El estudio académico, queridos hermanos, nos exige mirar las fuentes. ¿Cuáles fueron los idiomas originales de la Biblia? Porque para entender bien la escritura hay que estudiar hebreo, arameo, griego. A ver, fueron primeramente el hebreo y el arameo. Casi todo el Antiguo Testamento. Y después nos encontramos el griego koiné, todo el Nuevo Testamento y algunos libros del Antiguo Testamento, algunos libros. Por lo menos la Biblia de Jerusalén, la que yo uso, es especialmente valorada en el ámbito universitario, porque evidentemente sus traducciones se hacen directamente de estos textos originales que fueron escritos en hebreo, arameo y griego, y no de otras traducciones previas. Por eso es que yo recomiendo mucho la Biblia de Jerusalén. Yo me acuerdo que yo tenía un muchacho muy querido en el grupo y él me quería imponer otra Biblia. Bueno, yo dije nada, hay buenas versiones, no las desconozco, pero él quería
bueno, que esta Biblia es lo que dice el obispo tal, lo que dice la Biblia tal, y esto y el otro. Y yo, bueno, pero ¿cómo yo le iba a decir que la Biblia de Jerusalén es única dentro del ámbito universitario, o una de las únicas en el ámbito universitario? ¿Por qué la valoran tanto? Porque su traducción se hace directamente de los textos originales escritos en hebreo, arameo y griego, y no de otras traducciones previas. Y ahí respeta la riqueza de los términos originales, por eso es que yo la uso, por eso. Pero bueno, yo me abro, ¿no? Yo me abro y esos fueron unos problemas que yo tragaba en seco, no lo decía, porque me las querían imponer. Ah, sí, usted usa mucho la Biblia de Jerusalén. Pero ¿por qué no me preguntó a mí, Fray, por qué usted usa tanto la Biblia de Jerusalén? Y yo le iba a contestar, mira, porque es la única, o una de las únicas, que su traducción la toma de los textos originales del hebreo, arameo y griego. Bien, resumiendo la clase de hoy, de este audio, ¿no? Para tu estudio. Hoy no voy a hacer preguntas. La Biblia es una biblioteca inspirada. El canon es la garantía de que lo que leemos es realmente lo que Dios quiso comunicarnos para nuestra salvación. Bien, vamos a entrar en la tercera parte, ¿no? En la tercera parte vamos a pasar, si quiere, vamos a profundizar la diferencia entre los libros protocanónicos y deuterocanónicos, ¿no? Podríamos hacerlo. ¿Les parece? Si ustedes quieren, profundizamos y luego pasamos nuevamente a la tercera parte, como ustedes quieran. Bueno, Dios los bendiga en Cristo y María. Les hablaba por ustedes, por acá, Fray Giovanni Luicio Mas, perteneciente a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con una clase más de la Escuela de Formación. Dios los bendiga.